Muy bien, hermanos, damos gracias a Dios entonces por este día que Él nos permite, hermanos. Damos gracias a Dios por su amor, por su gracia y por supuesto por su bendición, hermanos. Vamos en esta mañana, hermanos amados, con la ayuda del Señor, a ir al libro de Génesis. Acompáñeme usted, si es tan amable, al libro de Génesis. Y vamos a mirar, hermanos, el capítulo 3, versículo 15, hermanos. Génesis capítulo 3, versículo 15. Ya lo tiene usted, ¿verdad, hermano? En unos instantes hablaremos, hermanos, de este versículo. Lo que quiero que usted note, hermanos, es que este versículo 15, después de que Adán y Eva pecan, el Señor, hermano, les permite volver como a entrar a ese pacto, el cual se había perdido por culpa del pecado, y les promete un Mesías o un Salvador, llamado por supuesto Jesucristo, que es el mejor y único pacto, el cual vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hermanos amados, cuando hablamos de pacto, debemos tener en cuenta tres palabras muy importantes. La primera, Dios. La segunda, creación. Y la tercera, salvación. Si usted no tiene en cuenta a Dios, la creación y la salvación que la encontramos en toda la Escritura, hermano, no va a entender usted el pacto y junto a ellos los pactos. Recordemos, hermanos, que para nosotros tener una muy buena eclesiología, también debemos conocer el pacto que el Señor ha hecho con una humanidad caída. Entonces, hermanos, teniendo en cuenta esto, la manera en que el Señor a través de la historia nos ha mostrado su alianza o su pacto con los hombres, precisamente ha sido, y quise colocar de primera mano las palabras, ha sido de esa forma. ¿Cómo? Pues de una manera pactual, o también haciendo alianza con el hombre. Usted se va a encontrar, hermanos, que desde Génesis hasta Apocalipsis hay un drama, una historia muy bien contada, no solamente donde vemos la salvación del Señor, sino que vemos, hermano, cómo el Señor ha hecho un pacto con el hombre y un pacto eterno, no un pacto por pedazos, sino eterno, hermanos. Y este pacto fue establecido en el Edén, pero desafortunadamente, hermanos, por culpa del pecado del ser humano, por culpa precisamente de la caída, pues el pacto, hermano, fue destruido. Pero ¿sabe qué hizo el Señor, hermanos? Precisamente lo volvió a restablecer. Por eso vemos que en Noé, en Abraham y en David, el Señor volvió nuevamente, hermanos, a hacer un pacto. Y a través del pacto de David, y a través del pacto de Noé, y a través del pacto de Abraham, hermanos, es que podemos ver entonces que el trono del Señor Jesucristo es afirmado una y otra vez. ¿Me hago entender, hermanos? Entonces, hermanos, vemos que en el Nuevo Testamento vemos a Cristo como ese sello precioso de ese gran pacto. Pero no solamente en el Nuevo Testamento, sino en toda la historia, hermanos.
Por eso es que las dos partes principales de la Biblia se les llama testamentos, ¿cierto? Decimos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero hermanos, ¿sabe cuál es la manera quizás más acertada teológicamente para nosotros poder tratar tanto el Antiguo como el Nuevo? Sería de esta manera: pacto, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, Antigua Alianza o Nueva Alianza. Porque pues realmente, hermano, eso es lo que ha pasado. Entonces, hermanos, en este caso deberíamos entender por la palabra que no son dos pactos distintos, sino uno solo. Uno solo que, por supuesto, hermano, se ha venido desarrollando y que lo vemos culminado a través de ese progreso. ¿En quién, hermanos? En el Señor Jesucristo. Amados hermanos, voy a dar la definición de pacto. Y cuando hablamos de pacto, hermanos, présteme toda su atención, estamos hablando de una de nuestras doctrinas fundamentales. Si a usted le preguntan qué es el pacto y usted no sabe, hermano, quizás al usted ponerse a hablar otras cosas, va a incurrir en decir, por supuesto, o dar definiciones que no son bíblicas. Y lo que va a hacer es a confundir la gente. Por eso, hermanos, es que no puede usted quedarse solamente con lo que yo le estoy diciendo. Necesitamos leer, necesitamos estudiar, prepararnos, necesitamos comprar libros, hermanos. En el día de hoy, en la tarde, hermanos, voy a enviarle a usted un compendio sobre los pactos. Espero que usted los lea. Son 185 páginas, muy sencillas de leer, realmente no es una lectura, digamos, cansona, es muy fácil, y usted va a aprender los diferentes pactos que el Señor hizo, hermano. Espero que lo haga. Vamos a definir entonces la palabra pacto. Hermanos, el pacto es la disposición de Dios por el cual el mismo Señor, escuche bien esto, hermanos, a través de sus propios términos, no los términos del hombre, no, sino sus propios términos y su propia voluntad, ¿qué hace el Señor? Entra en contacto con el hombre. Esta definición está allí en la pantalla, hermano, si usted la quiere anotar. Vuelvo y lo repito, hermanos, el pacto es la disposición de Dios, no del hombre, de Dios, por el cual, según sus términos, esto es importante subrayarlo, sus términos y su voluntad, entra en contacto con el hombre, que se ha venido enseñando hace muchos años, que es el hombre quien tiene que colocar términos, ¿cierto? Entonces el hombre dice, por ejemplo, y no es nuestra enseñanza, el hombre dice, Señor, voy a pactar contigo, voy a entrar en un pacto, pero económico. Entonces, Señor, yo te entrego 500,000 pesos y tú me devuelves al mes, no sé, cierta cantidad. El problema, hermanos, ni siquiera es de la ignorancia del hombre. El problema es la mala interpretación, ¿cierto? Por no conocer la Escritura. Es por eso, hermanos, que necesitamos constantemente seguir viendo qué es hermenéutica, exégesis bíblica, cómo tomar un texto, cómo leerlo. Porque si no lo hacemos de esa forma, hermanos, vuelvo y le repito, caeremos en errores doctrinales y en errores, hermanos, que van a llevar a muchos y que están llevando a muchos al infierno. Porque nosotros simplemente decimos, no, pues yo respeto. No, hermanos, es que no se trata de respetar, se trata de predicar la verdad. Porque a eso Dios nos llamó, a predicar la verdad. Puede ser su hijo, su nuera, su papá, su abuelito, el que sea. Puede ser el mismo pastor, si está en un error, hay que decirle, eso no es así. Con amor y llamarlo al orden, hermanos. Entonces, hermano, el pacto el Señor lo da con sus propios términos, ¿cierto? Y en su voluntad. Por eso es que Él hace o tiene ese contacto con el hombre. Y hermanos, quiero poner un ejemplo, el matrimonio. El matrimonio, ¿por qué lo creemos? Porque el Señor lo instituyó, ¿sí o no? Porque Él lo dio.
porque Él dio los parámetros, porque Él nos dijo cómo hacerlo. No podemos aplaudir si dos hombres se casan. No podemos decir, no, de pronto el Señor los va a transformar. Porque ellos, hermano, Dios lo permite, claro, pero ellos están haciendo todo lo contrario a lo que es un pacto bíblico. Muy bien, hermanos, vamos a mirar el pacto en sus distintas manifestaciones. Vuelvo y le repito, vamos a ver el pacto en sus distintas manifestaciones. Lo primero que quiero que miremos es en el jardín del Edén. En el jardín del Edén, hermanos. He traído este libro, cuando usted lo quiera adquirir, y ya le digo por qué lo estoy diciendo, del hermano Remington. Es un libro llamado El Pacto de Obras, un libro pequeñito, hermanos, pero usted puede entender, hermano, lo que es el pacto, un libro sencillo, fácil y muy económico. Precisamente, hermanos, cuando vamos a la lectura de Génesis, a este pacto se le conoce como el pacto de obras. Cuando entramos a ver el libro de Génesis y todo lo que allí ocurrió, a este pacto se le conoce como el pacto de obras. El término del pacto, ¿quién lo dictó? Dios. Dios fue el que colocó las bases para el pacto. En su soberanía, ¿qué hizo el Señor, hermanos? Él estableció, ¿cierto? Porque Él así lo quiso hacer, la alianza con la criatura. Ahora, hermanos, la Escritura realmente no menciona en el libro de Génesis cómo fue que este pacto específicamente o explícitamente se da. Pero, si nosotros somos juiciosos en el estudio de la Escritura, podemos ver, hermanos, varias cosas. Y yo lo he colocado allí en la pantalla. Y es que para que haya un pacto, se necesita de algunos elementos. Si esos elementos no están, no puede haber un pacto. Entonces, hermano, veamos el primer elemento, las partes. Esto es importantísimo, hermano, y yo espero que nunca se lo olvide. Las partes. En el libro de Génesis vemos a quién, a Dios, ¿cierto? Como la primera parte de ese pacto, pero también encontramos a Adán y Eva. Pero colocamos a Adán por ser como la cabeza federal. Entonces, el primer elemento son las partes, Dios y el hombre. Y usted piensa en el matrimonio, hermanos. Cuando usted se casó e hizo ese pacto, estaba su esposa o usted como varón y su esposa. Ahora, el segundo elemento, ¿cuál es? La condición. En el caso del jardín de Edén, ¿cuál era la condición? Pues la obediencia. ¿Se acuerda? El Señor hizo un pacto, pero ese pacto, hermano, era un pacto donde tendría que haber una obediencia. Hermanos, devolvámonos rápidamente a Génesis capítulo 2, si usted es tan amable, y vamos a leer tan solo el versículo 17. Recuerde que en el libro de Génesis ese pacto era totalmente condicional, porque había, valga la redundancia, una condición de parte de Dios. Leamos el versículo 17, estimados hermanos, dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué dice? No comerás. Por supuesto, esto nos lleva a pensar, hermanos, que había una condición. ¿Y la condición cuál era? Que no debía comer del fruto. ¿Sí estamos claros, no? No se debía comer del fruto. El Señor fue el que puso las condiciones. No fue Adán ni Eva. Adán, la Biblia dice que Adán dijo: Señor, el Señor le dijo: pueden comer de todos los frutos. Y Adán le dice: pero de ese también vamos a comer. No, Dios es el que coloca la condición. Y la condición era que tenía que haber obediencia. Ahora, hermanos, coloquémoslo en el marco del matrimonio. Estaban las dos partes, el hombre y la mujer. ¿Cuál es la condición? El amor, el respeto, ¿cierto? La fidelidad, entre otras cosas. Ahora vamos a mirar, hermanos, el tercer elemento, la promesa
implícita. Note que no estaba explícita, pero sí implícita. ¿Cuál era la promesa, hermanos? La vida eterna. Esa era la promesa, la vida eterna. Pongamos cuidado, hermanos, verá que aprenderemos en esta mañana. Leamos nuevamente el versículo 17, después del punto y coma. Dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, si ellos no obedecían, ¿cierto?, a este pacto, ¿qué iba a pasar? Iban a morir. Y evidentemente así sucedió. Coloquémoslo ahora en el marco del matrimonio. ¿Cuál es la promesa? Te amaré, te seré fiel toda la vida. ¿Cierto, hermanos? Yo creo que eso es lo que uno promete cuando uno llega al estrado. Pero veamos ahora, hermanos, el último elemento, el castigo. El castigo. ¿Y el castigo cuál es? ¿O cuál fue? La muerte. ¿Qué dice el Señor en el versículo 17, hermanos? Dice la última parte, ciertamente morirás. ¿Y cuál sería el castigo en el matrimonio cuando no hay fidelidad? Cuando no hay amor, cuando no se respeta. Bueno, no lo diga, usted ya lo sabe. Entonces, hermanos, cuando el Señor entra en un pacto con nosotros, hay que tener cuidado, hermanos, porque cuando el Señor entró en el pacto llamado pacto edénico y después el adánico, lo que sucedió, hermanos, fue que ellos, por culpa del pecado, cayeron, fueron desobedientes. Dios quiera, hermanos, y Dios guarde nuestros matrimonios. Amén. Para que realmente podamos ver, hermanos, esto que a usted hoy le estoy diciendo. Vamos a mirar ahora, hermanos, qué pasó después del pecado. Es decir, hubo un pacto, ahora mire lo que pasó después de que ellos caen. La caída trajo la separación entre el hombre y el Dios que se había aliado con él, o con el Dios que había hecho un pacto o una alianza. Pero mire, hermanos, ojo, porque aquí no queda todo. Muchos pueden decir, no, es que Dios nos dejó a la suerte, ¿cierto? Como lo veíamos hoy hace 8 días, hablando de los deístas o panteístas. No, hermanos, la relación del pacto fue restaurada, pero ¿de qué manera? De forma progresiva. Poco a poco usted se va a dar cuenta de que cuando vamos leyendo la Biblia, ese pacto, hermano, fue realmente restaurado y donde culminó perfectamente en el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, al primer hombre, es decir, Adán, Dios le prometió que, hermanos, un redentor que iba a vencer la simiente de Satanás. ¿Sí o no? Leamos ahora sí nuevamente Génesis 3:15. Acompáñeme, hermano, por favor, a Génesis 3:15. Y a este Génesis 3:15 o a este versículo se le conoce, hermano, como la promesa del Mesías o como la primera oferta del Evangelio, o también se le conoce como el protoevangelio, que es lo que acabé de decir, la primera promesa. Génesis 3:15, hermano, para entenderlo tenemos que estudiar un poquito, hermanos, porque si usted lo lee así, pues no lo va a entender. Por eso es necesario leer, como lo hemos venido aprendiendo. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Pero mire, hermano, la promesa tan gloriosa. Esta, ¿qué dice? Te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta promesa se cumplió plenamente ¿en quién? En el Señor. El Señor venció a Satanás, hermanos, una vez y para siempre. A Satanás, hermanos, no se le reprende. Si usted todavía sigue reprendiendo al diablo, pues no ha entendido lo que el Señor hizo en la cruz. El único que puede reprender en este momento a Satanás es el Señor. Él es el que lo reprende por nosotros. Nosotros debemos vivir en ese proceso maravilloso de la santificación en el cual estamos. Debemos seguir perseverando, hermanos. No podemos dejar el trabajo al Señor
Señor, pues si me dan ganas yo hoy leo la palabra, y si me dan ganas hoy oro, y si no, pues bueno, el domingo Dios me hablará. No, hermanos, también usted debe poner de su parte, porque el Señor ya hizo las cosas en Él. Ahora yo debo levantarme, procurar orar, procurar leer, procurar, hermano, hacer las cosas de acuerdo al Señor. Entonces, hermanos, después del pecado, ¿qué hizo el Señor? Prometió un Redentor, Cristo. Génesis 3:15. Pero cuando vamos más adelante, hermanos, en el capítulo 6 hasta el capítulo 9 del libro de Génesis, entonces vemos, hermano, que cuando concluye la catástrofe del diluvio, ¿qué sucede? Pues Dios nuevamente se acerca ¿a quién? A Noé, muy bien, y le informó de su pacto o de su alianza. Vamos a mirarlo, hermano. Génesis capítulo 9, vaya conmigo, por favor. Génesis capítulo 9. Y vamos a leer, hermanos, tan solo desde el versículo 9 hasta el versículo 11, del 9 al 11. Bueno, vamos a leer desde el versículo 8 para mirar con quién el Señor hace el pacto. Dice, y habló Dios ¿a quién, hermanos? A Noé, solamente a Noé, y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto o mi alianza con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Mire el versículo 10. Y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Versículo 11, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Permítame leer, hermano, un versículo más, el 13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Ustedes saben, hermanos, entonces, solamente para hacer un breve apunte, que algunos grupos, ¿cierto?, que hacen todo lo contrario, han usado estos mismos colores que vemos en el arco iris para desdibujar lo que el Señor ha hecho. Pero el día que usted se coloque una camiseta con esos colores, un buzo, hermano, usted no tiene que pensar como ellos, usted tiene que pensar es en la alianza que el Señor hizo con Noé. Ahora bien, hermanos, vemos entonces que ¿quién se acerca a quién? ¿Noé a Dios o Dios a Noé? Efectivamente. Por lo tanto, en los pactos queda echado por el piso el que se nos diga o que se nos informe que nosotros podemos hacer pactos con el Señor. Hermano, haga un pacto por su familia, haga un pacto económico, haga un pacto por aquello, haga un pacto por lo otro. Algunos dicen, no, pero es que a mí se me han cumplido. Hermano, no es que se cumpla. Quizás es la misericordia de Dios. No más. No más. Pero usted no puede después echarle la culpa a Dios. Señor, es que pacté por un esposo y no pasó nada. No, problema suyo, que nunca entendió. Problema suyo, que no leyó la palabra. ¿Cierto, hermanos? Es la verdad. Ahora bien, hermanos, vayamos a Génesis, capítulo 15. Vaya conmigo, hermanos, Génesis, capítulo 15, versículo 8, hermanos. Génesis 15, 8. Vamos a mirar ahora el pacto que Dios establece con Abraham. Génesis 15, 8, hermanos. ¿Ya lo tiene usted allí? 15, 18, discúlpeme, 15, 18. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con ¿quién, hermanos? Con Abraham. No Abraham, sino Abraham. Diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Dios
establece el mismo pacto con Abraham y con su descendencia. ¿Sí lo está notando allí, verdad? Es un pacto que, hermanos, perpetuo, ¿cierto? Es un pacto eterno. Y en ese pacto calamos también, pues hermano, en el Señor Jesucristo, usted y yo, pero solamente en el Señor Jesucristo. El rey David recibió confirmación divina del pacto, de lo cual él mismo, hermano, también testifica. Mire, David también testifica del pacto, pero del pacto de David con Dios o el pacto de Dios con David. El pacto de Dios con David. Acompáñeme a 2 de Samuel, hermanos. 2 de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 5, hermanos. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 5. Miren lo que dice. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo, ¿qué, hermanos? Pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga el florecer toda mi salvación y mi deseo. Pero, hermano, quiero destacar algo maravilloso que dice David. Este pacto es con Dios, ¿cierto? Y es eterno. Es eterno. Y hermanos, míreme, eso nos debe llevar a una cosa, a descansar en el Señor, a tener tranquilidad. Hermano, que todas las cosas, como se nos ha venido enseñando de una manera tan especial, no solamente con los hermanos, sino en la Biblia, es que el Señor ya tenía todo plenamente decretado. Este día, este momento, ya estaba decretado por el Señor. Y es glorioso entender, hermanos, que en ese decreto eterno y en ese pacto eterno estábamos usted y yo, hermanos. No lo sabíamos hace muchos años, pero hoy nuestra mente se abre para entenderlo. Aquellos que veníamos de ser tan pecadores, más de lo que somos hoy en día, pero el Señor nos escogió por bendita gracia. Y hoy hemos pasado de ser pecadores inmundos a ser pecadores limpiados con la sangre del Señor. ¿Sí se da cuenta de la diferencia? Finalmente, hermanos, el profeta Jeremías nos hace saber del futuro de este desarrollo tan precioso en Jesucristo, como lo es el pacto. Hermano, acompáñeme ahora a un texto que quizás ya hemos leído muchas veces y que ya conocemos. Libro de Jeremías, capítulo 31, hermanos. Jeremías 31, y vamos a leer desde el versículo 31 al 33. Estos versículos aquí ya los hemos leído, ya los hemos estudiado. El profeta Jeremías, mire lo que declara proféticamente, es decir, lo que va a venir, lo que va a acontecer. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré que, hermanos, nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y mira el versículo 33, hermanos, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos que por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Nota usted que el pacto es eterno y el pacto continúa en Cristo? Y esto, hermano, es lo que hoy estamos viviendo. ¿En quién se cumple eternamente este pacto? En Cristo. ¿Y en quién es más? En su pueblo, es decir, hermanos, en la iglesia del Señor, compuesto por judíos que se han arrepentido y por gentiles, y los gentiles somos usted y también soy yo, hermano. Muy bien, hasta aquí, hermano, ¿usted me ha entendido? Vamos a mirar ahora, hermanos, el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, hermanos,
vemos lo siguiente: durante el periodo entonces del Antiguo Testamento, los creyentes miraban hacia el futuro. ¿Qué estaban haciendo los creyentes del Antiguo Testamento? Estaban mirando hacia el futuro porque había una promesa, ¿cierto? Porque algo iba a venir. Ahora bien, hermano, a partir de Génesis capítulo 3, versículo 15, que se da la primera oferta del Evangelio, pues a partir de allí, hermanos amados, es que comienza a verse y a cumplirse el pacto de Dios. Escuche esto, hermanos. Cuando Cristo llegó, la promesa de ese pacto se hizo realidad. Cuando Cristo llegó, antes no. Cuando Cristo llega, se cumple Génesis 3:15. Mire todos los años que pasaron, pero el Señor seguía siendo fiel con su promesa, cuidando su pueblo, cuidando a aquellos que Él iba a salvar por gracia. Pero hermanos, ahora debemos entender que la promesa de Génesis 3:15 se cumple en el Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, porque hoy podemos decir con tranquilidad que somos salvados por la gracia, que somos salvados porque al Señor Jesucristo así Él lo quiso hacer. Él dio el pacto, Él vino y nos buscó cuando estábamos perdidos, cuando nadie, hermano, quería dar nada por nosotros, cuando la gente nos odiaba, cuando la gente hablaba mal de nosotros, cuando el pecado más estaba en nosotros, Cristo vino e hizo un pacto salvífico con usted y conmigo, hermanos, y hoy podemos decir que somos salvados, hermanos, que si hoy llegásemos a morir, tendríamos toda la tranquilidad, porque ya en Cristo se cumplió la promesa. Porque no necesitamos estar pactando por nada, hermanos. Si el Señor nos quiere dar esto o nos quiere dar aquello, hermano, es por mera gracia. Pero también, hermanos, entonces debemos ejercer la legalidad, debemos trabajar, ¿cierto, hermanos? Nos antojamos de comernos algo, bueno, hay que trabajar y después comprarlo. Pero por ósmosis, ahí todos sentados no nos van a llegar las cosas. Lo primero, hermanos, entonces que vamos a hablar es esto. El Señor Jesucristo, cuando estaba con sus discípulos, antes de ser entregado en la última cena, el Señor mostró su sangre y su cuerpo como ¿qué, hermanos? Como el nuevo pacto. Entonces se ha dado cuenta que cuando hablamos de la cena del Señor usamos a veces esa terminología, nuevo pacto, porque en Cristo Jesús, hermano, o en Cristo Jesús se cumple eso. Él es nuestro nuevo pacto, el cual ha sido renovado. Por eso, hermanos, que el Señor es nuestro gran sumo sacerdote. No el cura, hermanos, Él no es el gran sumo sacerdote, es Cristo. Cristo. El que debe ser preeminente en la iglesia local, ¿quién es? Cristo, no el pastor, no un hermano, no los falsos llamados apóstoles, ni tampoco profetas. Cristo es el gran sumo sacerdote. Y de Cristo es que en esta mañana yo estoy predicando, hermano. Yo no estoy hablando, dándole una preeminencia a otro, sino solamente al Señor. Miren, hermanos, un día estudiaremos la carta a los hebreos, y la carta a los hebreos siempre explican cómo el pacto ha sido renovado, pero ¿en quién, hermanos? En Cristo Jesús, quien es nuestro gran sumo sacerdote. Nunca se le olvide, Cristo es el gran sumo sacerdote suyo y mío. Amén, hermanos. Y finalmente, hermanos, vamos a mirar las implicaciones del pacto. Hermanos, esto ni siquiera es el 1% de la enseñanza de los pactos, porque deberíamos tomar cada pacto y hablar de ellos, sus consecuencias, sus implicaciones, y lo vamos a hacer Dios mediante un día, hermanos. Las implicaciones del pacto, miren la primera: aunque el pacto
se vino desenvolviendo progresivamente, debemos decir entonces, hermanos, que el pacto todavía continúa bajo el mandato del Señor. Es decir, hermanos, todos los hombres, sin ninguna excepción, todavía están en el pacto del Señor. Todavía. Desde que Adán y Eva pecaron, desde ese momento, todos estamos en el pacto del Señor. Y todo ser humano un día tendrá que comparecer. Algunos ante el tribunal de Cristo y otros, hermanos, delante del juez justo, o como se le conoce, el trono blanco. Unos se les va a manifestar las coronas, se les va a preguntar, sabiendo esto, ¿por qué no lo hizo? Mire, hermanos, voy a hacer un paréntesis muy pequeñito, pero si nosotros conocemos al Señor y no predicamos, ojo, porque el día que el Señor te llame a rendir cuentas, no vas a perder tu salvación, pero de pronto va a haber una gran vergüenza, porque no hiciste en esta tierra lo que tenías que hacer o lo que teníamos que hacer. No podemos subirnos en el bus, bajarnos del bus, ir al trabajo y simplemente ser como entes, hermanos. Acuérdese que somos luz. ¿Y qué hace la luz? Resplandecer. Y somos también sal. Si usted no es sal y tampoco es luz en su trabajo, simplemente usted está yendo a su trabajo por un sueldo, por nada más, porque tiene que pagar, porque tiene que comer, porque tiene que vestirse. Pero si usted, hermano, le suma a eso un plus, como el de predicar el Evangelio, como el hablarle a otro a Cristo, usted estará cumpliendo, y yo también estaré cumpliendo lo que el Señor dice en su palabra. Amén, hermanos. Espero que lo haga así. Segunda implicación, hermanos, mire, Cristo, hombre perfecto, hombre que cumplió todos los requisitos del pacto. Por eso, hermanos, es que la Biblia explica que el Señor Jesucristo es el camino, porque solamente en el Señor hay perfección. Usted no puede decir, es que voy a ir a la iglesia para ser salvo. No, hermanos. Usted tiene que venir primero a Cristo. Y aunque usted y yo violemos todos los días el pacto con nuestro pecado, el Señor todavía, hermano, seguirá regiendo en esas condiciones y el Señor todavía nos perdonará en el pecado que sigamos haciendo, hermanos. Pero ojo, hermanos, porque tampoco podemos decir que como somos cristianos, entonces vamos a pecar voluntariamente. Entonces no pequemos, como Dios ya nos perdonó, ¿cierto? Como se nos ha dicho que el perdón es eterno, entonces pequemos. Eso pequemos, sigamos haciendo lo malo, que eso no va a pasar nada. Ojo, hermano, porque de pronto usted no ha sido salvado. Y usted piensa que ha sido salvado y usted está más cerca del infierno que otra cosa. Entonces, el hecho de que usted asista a la iglesia no lo hace salvo. ¿Cierto, hermanos? El hecho de que usted lea la Biblia no lo hace salvo. El hecho, hermano amado, de que usted se haya casado con un creyente, a usted no lo hace salvo. A usted solamente lo hace salvo la fe que usted ha puesto en ¿quién? En Cristo, hermanos. ¿Estamos de acuerdo o no? Punto. Si usted no busca al Señor, pues el problema es suyo, hermano. Usted tiene que meditar si realmente eso no es creyente. Tampoco usted puede decir, por ejemplo, los que somos casados, las esposas, es que usted es sacerdote, usted es el que tiene que orar por mí. No, momento. Cada cual tiene que orar. Y las hermanas también tienen todo el derecho de hacer un devocional. Ojo con eso, hermanos. No nos vayamos a los extremos que no son bíblicos y aún incorrectos. Finalmente, hermanos, en cuanto a las implicaciones, aún en los tiempos del Nuevo Testamento, Dios trata con el hombre en términos de un pacto o una alianza. Lo acabamos de ver en Jeremías, ¿no? Como el Señor dice, y les daré, ¿qué? Un nuevo, ¿qué, hermanos? Corazón. En ese pacto, un nuevo corazón.
Eso dice el Señor. Entonces, hermanos, ¿cómo obra el Señor? De la misma manera que obró en el Antiguo Testamento. Igual. El Señor no cambia. Él es inmutable, ¿se acuerdan? No cambia, hermanos. No es como nosotros, que hoy en día, hoy podemos estar alegres y en cuestión de 10 minutos ya hacemos otra cara toda extraña y toda fea. No, Dios no cambia, hermanos. Por eso, hermanos, debemos entender que todo parte ¿de a dónde? Después del pecado, de la simiente. Todo parte de allí, hermanos. Estamos precisamente ahí en el Señor por eso. Muy bien, hermanos, póngase sobre sus pies. Vamos a orar en esta mañana y vamos a agradecer al Señor, hermanos. Agradecemos a todas las personas que hoy se conectaron y que quizás un día verán este archivo de video. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú nos permites seguir aprendiendo, escuchando acerca de estas doctrinas que son tan importantes y tan fundamentales. Señor, yo te ruego a ti en esta mañana que nos ayudes a todos. Permítenos, Señor, tener la tranquilidad y la paz de que si hemos reconocido nuestro pecado, si hemos reconocido que somos pecadores constantes y si hemos ido a ti en arrepentimiento, pues sabemos, Señor, que tú nos has perdonado. Y esto es tan maravilloso porque todo lo vemos en el Señor, en Cristo Jesús, un hombre plenamente perfecto y plenamente Dios. Señor, ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí, Señor, para que entendamos, para que tu providencia nos ayude y nos guíe. No permita, Señor, que tergiversemos el pacto, ese pacto tan glorioso que vemos desde Génesis. Señor, ayúdanos a ser verdaderos en el Señor. Si no estamos dando un ejemplo claro, permítenos. Quita de nosotros la seriedad, la inconstancia, la mentira. Quita de nosotros, mi amado y buen Señor Jesucristo, todas aquellas cosas que no te agradan. Y permítanos, amado Señor, ser verdaderos en ti. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.